Bueno, ya estamos en 2015 y ya sabemos, la cláusula Rufo ya no está vigente. ¿Qué va a pasar con los fondos buitre? ¿La negociación tiene algún componente diferente? ¿Argentina va a ofrecer otra propuesta? Escuchemos opinión de economistas. La disposición de derechos sobre futuras ofertas estuvo vigente hasta el último día de 2014 y obligaba al Estado Nacional a incluir a los tenedores de títulos reestructurados en cualquier nuevo ofrecimiento que representara una mejora respecto de las condiciones acordadas en los canjes de 2005 y 2010. Caída la cláusula Rufo, se abre un nuevo marco para las potenciales negociaciones que se puedan llegar a realizar con los fondos buitre después del fallo del juez Griesa favorable a sus intereses. Por un lado, la ratificación desde el punto de vista de la Argentina de lo que ha sido durante todo este tiempo y yo diría anterior por supuesto al propio litigio y este fallo por buitres que el sistema judicial norteamericano ha convalidado a mitad del 2014, que tiene que ver con solucionar plenamente con el 100% de los acreedores la situación financiera del país. Y lo que me parece es que se abre un escenario novedoso desde el punto de vista de los buitres en lo que hace a la posibilidad de encarar seriamente una negociación con la Argentina, cosa en la que si uno es justo en la lectura de lo que ha pasado hasta aquí, realmente no se ha verificado en la realidad, ¿no? Estos fondos que son la cara más salvaje del capital especulativo y de la usura global, no han tenido hasta el momento ninguna vocación de sentarse realmente a negociar con la nación. El país, estamos hablando aquí de un soberano, ¿no? Esto parece que es significativo, porque el país tiene prioridades. La número uno tiene que ver con la defensa del interés nacional de los 40 millones de argentinos y la preservación de lo que son las condiciones de crecimiento y de desarrollo de la nación. En este contexto y con esas prioridades trazadas, por supuesto que la vocación es la de lograr una solución que significa en definitiva cerrar un capítulo que tiene que ver con una larga y trabajosa política de desendeudamiento que el país ha encarado desde el mismísimo 2003, lo que ha sido todo este largo ciclo de desendeudamiento que hemos atravesado los argentinos a lo largo de los 3 gobiernos kirchneristas. Un solo pago a acreedores, pero además... Raúl de la Torre, ¿era una trampa aceptar la propuesta de pagarle lo que sea a esos fondos buitres porque hubiésemos terminado en default? Sí, seguramente, sin ninguna duda, porque lo que aparecía en la demanda en Nueva York era apenas una parte de todo lo que quedó fuera del canje. Recordemos, hubo un 7,6% que quedó fuera del canje. Que no reestructuraron. Que no reestructuraron. Argentina arregló con el 92,4%, 7,6% quedó afuera. De este 7,6% lo que presentaron los 3 fondos buitres que se presentaron en el juicio en Nueva York representa algo así como el 0,6%, es decir, menos del 1%. Del resto, de ese otro 7% que está en el medio, parte son de los mismos fondos buitres. Es decir, que ni siquiera ellos presentaron todo el total de la demanda, con lo cual quiere decir que estaban especulando también con una cifra que demandaban, que era menor con respecto al resto, que eran 1.300 millones de dólares, pero Argentina con esos 1.300 millones de dólares no resolvía todo el conflicto. Claro. Y no era solamente la cláusula Rufo, porque la cláusula Rufo te comprometía con el 92% que había entrado el canje, porque si le reconocías una condición mejor de negociación, debías después equipararla con la misma condición para los otros acreedores. Para el resto. Claro, pero supongamos que Argentina no negociaba, no acordaba nada, simplemente decía, bueno, hay un fallo en contra, acepto el fallo. Eso no es una negociación, no es un acuerdo. Podía decir, no estoy alterando la cláusula Rufo. Ahora, ¿pero qué pasaba con ese otro 7% que quedaba en el medio? Seguramente hubieran aparecido, hubieran hecho la misma demanda. Y no sabemos qué hubiesen pedido, por ahí más. Seguramente se hubieran presentado al juez Griesa pidiendo, quiero lo mismo. Claro. Y quiero lo mismo significa, a ver, yo tenía acá el número, por ejemplo, el fondo de Paul Singer, NML Capital. Compró originalmente la deuda por 48 millones de dólares y el fallo de Griesa le reconocía el derecho a cobrar 830 millones de dólares, casi por 20. Casi por 20, por 16 se está multiplicando. Si el resto le reconocía el mismo, es interesante ver cómo se compone, es decir, porque decís, ¿pero qué pasa? Los intereses, la actualización, bueno, no alcanza con nada. A eso le agrega, hay una nota de Alfredo Zayat muy interesante del domingo en página 12, donde toma un estudio donde dice, acá hay una tasa judicial
una tasa creada por la justicia del 9% anual. Estamos hablando de 9% anual en dólares en un país que está prácticamente con tasa de interés cero y con tasa de inflación 2%. Si fijate vos las proporciones. Con lo cual a Argentina se le provocaba un problema que probablemente podía estar en los 25.000 millones de dólares. Es decir, solamente, y fuera de la Rufo, fuera de la Rufo. Ayer también en la entrevista con Axel Kicillof, el ministro de Economía, él abrió el panorama. Dijo, esto no es solamente con Argentina. Argentina hubiese pisado el palito si negociaba con los fondos buitre, sumergiendo al país en no sabemos qué escenario. En un nuevo default, seguro que era un nuevo default, ¿verdad? claro. Ahora, sí, tal cual. ¿por qué aparece Petrobras y este Aurelius? Ayúdanos a entender por qué también esta cuestión financiera aparece como campo de batalla. Lo que explica el ministro de Economía es que en estos días, se conoció la semana pasada, el fondo Aurelius, que es uno de los 3 fondos que está litigando contra Argentina, acaba de presentarse en tribunales de Estados Unidos demandando a Petrobras por una emisión de bonos que hizo, que ellos dicen, compramos esos bonos y a raíz de toda esta denuncia de corrupción que hay con Petrobras, dijo, falsearon los datos. Nos vendieron los bonos haciéndonos creer que Petrobras era otra cosa y resulta que ahora conocemos que estaban escondiendo datos. Entonces, como nos engañaron, lo que pedimos es... cobrar todo. Claro, porque esto se llama aceleración de los fondos. Yo compré fondos a 30 años, entonces si me engañaron, a mí me devuelven lo que yo confiaba en cobrar. Es decir, lo que me iban a pagar dentro de 30 años, más los intereses que corren de aquí en adelante. Eso, y estamos hablando de un bono que era para financiar la principal inversión que tiene Petrobras, que es el presal en el costa afuera, las inversiones petroleras en el mar que está haciendo... y lo que dice que con la aceleración obviamente lo que hacen es provocarían el default de Petrobras. Por eso Kicillof habla y dice, hay un ataque simultáneo contra Argentina y Brasil. Hay una intención de provocar un descalabro financiero. No hay intención de estos fondos buitres de generar una negociación para cobrar más o un poco mejor los bonos que compraron, sino que hay una intención política de perjudicar a nuestros países y esto, según él, tiene que ver con las políticas que se han seguido en Argentina y Brasil en estos años. Clarísimo, como siempre. Muchas gracias por ayudarnos a procesar esa información.